el despertar de una era en medio del ruido de los cascos en la tranquila campiña de Dearborn, Michigan, en el año de 1863, nació Henry Ford, un niño que pronto demostraría una fascinación inusual por el mundo mecánico. Su infancia transcurrió en una granja, un entorno donde la fuerza animal y el ciclo de las estaciones marcaban el ritmo de la vida. Sin embargo, para Henry la verdadera maravilla no residía en la robustez de los caballos, sino en la complejidad de los mecanismos que comenzaban a aparecer tímidamente en el paisaje rural. Desde temprana edad, Henry mostró una curiosidad insaciable por el funcionamiento interno de las cosas. A los 12 años, la posesión de un viejo reloj de bolsillo se convirtió en una obsesión. Desmontaba y volvía a ensamblar sus intrincadas piezas una y otra vez, buscando comprender la armonía de sus engranajes y la precisión de su movimiento. Esta temprana inmersión en el mundo de la mecánica sentó las bases de una mente analítica y un talento innato para la ingeniería. La vida en la granja, con su rutina agotadora y sus tareas repetitivas, ofrecía poco espacio para la inquietud creativa de Henry. Su espíritu anhelaba algo más, algo que trascendiera los límites del trabajo manual y la dependencia de la tracción animal. Las ocasionales visitas de máquinas de vapor a las carreteras cercanas se grabaron en su memoria como visiones de un futuro diferente, un futuro impulsado por la fuerza invisible del vapor y más tarde por la explosión controlada de un motor. En 1879, a los 16 años, Henry dejó la granja y se aventuró a Detroit, el creciente centro industrial de la región. Allí encontró trabajo como aprendiz de maquinista en diferentes talleres, sumergiéndose en el mundo del metal, las herramientas y los motores. Esta experiencia práctica fue invaluable, proporcionándole un conocimiento profundo de los materiales y los procesos de fabricación. Sin embargo, la vida en la ciudad no terminó de satisfacerlo, y tras un breve periodo, regresó a Dearborn, donde continuó trabajando en la granja familiar, aunque su mente seguía absorta en sus propias ideas e invenciones. En este periodo conoció y se casó con Clara Bryant, una mujer fuerte y comprensiva que se convirtió en su apoyo incondicional. Clara creyó en los sueños de Henry, incluso cuando parecían más lejanos, y su estabilidad emocional y su aliento constante fueron fundamentales para que él perseverara en sus proyectos, trabajando en aserraderos y operando motores de vapor. Henry continuó afinando sus habilidades mecánicas y alimentando su visión de un vehículo personal y accesible. La llegada de la electricidad a finales del siglo XIX despertó una nueva oleada de inspiración en Henry Hanover. En 1891, obtuvo un empleo como ingeniero en la Edison Illuminating Company en Detroit. Su dedicación y su talento lo llevaron a ascender rápidamente, llegando a ser ingeniero jefe de la planta. Este puesto le proporcionó estabilidad económica y acceso a recursos técnicos. Pero lo más importante es que le permitió disponer de tiempo libre por las noches para dedicarse a su pasión secreta, a la construcción de su propio automóvil. En un pequeño taller alquilado, Henry trabajaba incansablemente, experimentando con diferentes diseños y motores. Después de varios intentos y prototipos, en 1896, su sueño tomó forma tangible con la creación del Quadricycle. Este primer vehículo, con su rudimentario motor de gasolina y sus 4 ruedas de bicicleta, era una prueba de concepto, una demostración de que la visión de Henry Ford era posible. Aunque imperfecto, el Quadricycle marcó el inicio de una revolución que transformaría el mundo. La danza de las máquinas y el nacimiento de un ícono accesible, el éxito inicial del Quadricycle, animó a Henry a seguir adelante con sus experimentos y a buscar inversores para llevar su idea a una producción a mayor escala. Tras fundar 2 compañías que tuvieron una existencia breve, finalmente, en 1903, junto con un grupo de socios, estableció la Ford Motor Company. Desde el principio, Henry tenía una visión clara. No quería construir automóviles de lujo para una élite, sino crear un vehículo robusto, fiable y sobre todo asequible para el hombre común. Esta filosofía se materializó en 1908 con el lanzamiento del Ford modelo DE. Este automóvil sencillo y funcional, apodado cariñosamente Tin Lizzie de hojalata, se convirtió en un éxito instantáneo. Su diseño robusto, su facilidad de conducción y
Su precio relativamente bajo lo hicieron accesible a una creciente clase media americana. El modelo T no era solo un medio de transporte, era un símbolo de libertad y de nuevas oportunidades. Sin embargo, la verdadera genialidad de Henry Ford no se limitó al diseño del modelo T, sino que se extendió a la forma en que se producía. Inspirado por las líneas de montaje que había observado en la industria de procesamiento de carne en Chicago, Ford introdujo el concepto de producción en masa en su fábrica de Highland Park en lugar de que un solo artesano ensamblara un automóvil completo. El proceso se dividió en una serie de tareas especializadas, cada una realizada por un trabajador diferente a lo largo de una cinta transportadora en movimiento. Esta innovación revolucionaria transformó la eficiencia de la fabricación de automóviles. El tiempo necesario para ensamblar un solo modelo T se redujo drásticamente, pasando de más de 12 horas a tan solo 90 minutos. Este aumento en la productividad permitió a Ford reducir los costos de fabricación y, por lo tanto, el precio de venta del modelo T, creando un círculo virtuoso de mayor demanda y mayor producción. El automóvil dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad, alterando la geografía de las ciudades, facilitando el comercio y transformando la vida social y familiar. La Ford Motor Company creció exponencialmente, convirtiéndose en un gigante industrial y haciendo de Henry Ford uno de los hombres más ricos y famosos del mundo. Su filosofía de pagar salarios más altos a sus trabajadores, ejemplificada por la introducción del famoso $5 Day en 1914, un salario diario que duplicaba la media de la época, fue una medida controvertida pero visionaria. Ford creía que al pagar mejor a sus empleados, no solo atraería y retendría una fuerza laboral más cualificada y motivada, sino que también aumentaría su poder adquisitivo, permitiéndoles convertirse en clientes de sus propios productos. Esta política tuvo un impacto significativo en la economía y en la concepción de las relaciones laborales, un legado de luz y sombra en la carretera de la historia, a pesar de su innegable contribución al progreso y a la democratización del automóvil. La figura de Henry Ford también está marcada por aspectos más oscuros y controvertidos de su personalidad y sus creencias. Sus opiniones políticas, que evolucionaron a lo largo de su vida, incluyeron un nacionalismo ferviente y, lamentablemente, un antisemitismo virulento que se manifestó en la publicación de artículos difamatorios en su periódico The Dearborn Independent. Estas ideas, que propagaron prejuicios y odio, empañaron su legado y generaron una justa condena. Además, con el tiempo, la mentalidad de Ford se volvió cada vez más rígida y resistente al cambio. Su apego incondicional al modelo T y su negativa a introducir nuevos diseños y características hicieron que la Ford Motor Company perdiera cuota de mercado frente a competidores como General Motors, que ofrecían una gama más amplia de vehículos con diferentes estilos y opciones. La falta de adaptación a las nuevas demandas del mercado amenazó la posición dominante de Ford en la industria automovilística. Otro aspecto controvertido de su legado fue su visión paternalista y, a veces, autoritaria de la gestión empresarial. Aunque implementó políticas salariales innovadoras, también ejercía un control estricto sobre sus empleados y se mostraba reacio a la formación de sindicatos, su intento de crear una ciudad industrial utópica en la selva amazónica brasileña. Fordlandia resultó ser un fracaso costoso y demostró una falta de comprensión de las complejidades sociales y ecológicas de la región. A pesar de estas sombras, el impacto de Henry Ford en la historia moderna es innegable y trascendental. Su visión de un automóvil accesible transformó la movilidad personal y redefinió la forma en que las personas vivían, trabajaban y se relacionaban. La introducción de la línea de montaje revolucionó no solo la industria automovilística, sino también innumerables otros sectores manufactureros, sentando las bases de la producción en masa y la economía industrial del siglo XX. Henry Ford falleció el 7 de abril de 1947, a la edad de 83 años. Dejó tras de sí una empresa global que había moldeado con su visión y una huella imborrable en la civilización moderna. Su vida y su obra son un testimonio del poder de la innovación, la audacia emprendedora y
la capacidad de un individuo para cambiar el curso de la historia. Sin embargo, su legado complejo y multifacético nos recuerda que el progreso tecnológico y el impacto social a menudo vienen acompañados de contradicciones y desafíos éticos que deben ser examinados y comprendidos en su totalidad. El hombre que soñó con poner el mundo sobre ruedas lo logró, pero su historia nos invita a reflexionar sobre las luces y las sombras de ese viaje. Si te ha gustado conocer esta historia fascinante de Henry Ford, deja tu me gusta para apoyar el canal y comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas descubran esta jornada increíble. Tu interacción es muy importante para nosotros. Hasta la próxima. Aproximadamente 4.500 caracteres. Imagina un mundo donde la distancia se medía en días de viaje a caballo, donde el horizonte de muchos se limitaba a los alrededores de su aldea. En 1876, en el corazón de la América rural, en Dearborn, Michigan, un niño llamado Henry Ford se encantaba con el ritmo lento y constante de la vida en la granja. Sus oídos no estaban sintonizados con el canto de los pájaros, sino con el susurro prometedor de los engranajes. Sus ojos, chispeantes de una curiosidad insaciable, veían más allá de los campos arados, vislumbrando un futuro movido por máquinas. A los 12 años, un reloj desmontado en sus manos infantiles no era un juguete roto, sino un enigma a ser descifrado. Cada pieza, cada minúsculo mecanismo revelaba la belleza intrincada de la ingeniería, esa sed por entender el funcionamiento de las cosas, esa obsesión por desentrañar el cómo. Sería la chispa que incendiaría una revolución sin precedentes. La granja, con su trabajo arduo y repetitivo, parecía aprisionar su mente inquieta, pero ocasionalmente, el ronquido distante de una máquina de vapor cortaba el silencio, y para Henry era como una melodía del futuro. Esas carrozas sin caballos, raras e imponentes, plantaban en su corazón la visión audaz de un mundo donde la movilidad no sería un lujo, sino un derecho, un vehículo para todos, liberando a la humanidad de las riendas de la distancia. En Detroit, a donde brevemente se aventuró como aprendiz, el ruido de los talleres y la promesa de la industria solo intensificaron su deseo. De vuelta a la granja, encontró en Clara Bryant no solo una esposa, sino una compañera que creía en sus sueños aparentemente imposibles. Noches tras noche, bajo la luz vacilante de una lámpara de aceite, Henry se sumergía en sus proyectos, afinando su comprensión de las máquinas de vapor y soñando con un motor que pudiera impulsar el mundo. La electricidad, una fuerza misteriosa y creciente, enciende una nueva pasión. Empleado en la Edison Illuminating Company, Ford asciende rápidamente, pero su mente permanece fija en su visión. En secreto, en un pequeño taller alquilado, pieza por pieza, él da vida a su sueño en el cuadriciclo, un artilugio modesto, casi infantil en su simplicidad, pero que cargaba en su motor vacilante el presagio de una nueva era. Medio, la danza de las máquinas y el nacimiento de un ícono accesible, aproximadamente 6.000 caracteres. El éxito incipiente del cuadriciclo y de sus sucesores pavimentó el camino para la fundación de la Ford Motor Company en 1903 en Henry. Ford no era solo un inventor genial, sino un visionario con una intuición aguda para las necesidades del pueblo. Él comprendió que el futuro del automóvil no residía en la ostentación para pocos, sino en la democratización de la movilidad. Su enfoque implacable convergió hacia un único objetivo, en crear un coche que fuera sinónimo de fiabilidad, durabilidad y, crucialmente, accesibilidad. De ese ideal nació, en 1908, el legendario Ford modelo T. El Tin Lizzie, como cariñosamente lo apodaron, era la personificación de la simplicidad robusta, un vehículo sin adornos, fácil de operar y mantener, que conquistó el corazón de América y, en breve, del mundo. Pero la verdadera maestría de Ford no residía solo en el diseño ingenioso del modelo T, sino en la forma revolucionaria en que lo producía. Inspirado por la eficiencia fría y metódica de las líneas de montaje de los frigoríficos de Chicago, Ford osó transponer ese concepto a la fabricación de automóviles en su fábrica de Highland Park,
una danza sincronizada de hombres y máquinas, donde cada trabajador ejecutaba una única tarea repetitiva, mientras el esqueleto metálico del coche avanzaba inexorablemente en una cinta transportadora. Esta innovación audaz transformó radicalmente la velocidad de la producción. El tiempo necesario para ensamblar un único modelo T se desplomó de más de 12 horas a meros 90 minutos, y con la eficiencia vino la caída en los costos, haciendo que el automóvil, por primera vez en la historia, fuera accesible a un número cada vez mayor de familias. El coche, antes un símbolo de riqueza, se convertía en una herramienta esencial, remodelando la vida cotidiana, impulsando el comercio y expandiendo los horizontes geográficos de las comunidades. La Ford Motor Company floreció, erigiéndose como un coloso de la industria. Henry Ford ascendió al estatus de ícono, personificando el espíritu inventivo americano y la promesa de libertad sobre ruedas. Él también sorprendió al mundo al instituir el revolucionario $5 Day, un salario diario que doblaba la media de la época. Una jugada audaz que no solo atrajo una mano de obra calificada y leal, sino que también permitió que sus propios empleados se convirtieran en potenciales compradores de sus coches, alimentando un ciclo virtuoso de crecimiento. Finan un legado de luz y sombra. En la carretera de la historia, aproximadamente 4.500 caracteres. Sin embargo, la trayectoria triunfante de Henry Ford está innegablemente marcada por sombras. Sus convicciones políticas complejas y, en ciertos aspectos, profundamente perturbadoras, arrojan una luz sombría sobre su legado. Sus ideas antisemitas, propagadas a través del periódico The Dearborn Independent, mancharon su imagen y generaron una ola de críticas y repudio. Además, su mentalidad terca y su aversión al cambio acabaron por convertirse en un obstáculo para la propia Ford Motor Company. Mientras la competencia innovaba con diseños arriesgados, nuevas características y una variedad de modelos, Ford se aferraba obstinadamente al modelo T durante años, perdiendo terreno frente a rivales más flexibles y atentos a las demandas del mercado en evolución. A pesar de estas controversias innegables, el impacto de Henry Ford en el tejido de la historia moderna permanece colosal. Él no solo democratizó el automóvil, sino que rediseñó la propia noción de movilidad, alterando para siempre la manera en que las personas vivían, trabajaban y se conectaban. La línea de montaje, su creación más emblemática, trascendió la industria automovilística, influyendo en innumerables otros sectores y estableciendo la producción en masa como un pilar de la economía global. En 1947, a los 83 años, Henry Ford dejó este mundo, pero su legado perdura, una empresa global que él moldeó con su visión audaz y un impacto indeleble en la civilización del siglo XX y más allá. Su historia es un testimonio del poder transformador de la invención, de la audacia emprendedora y de la capacidad de un único individuo de poner el mundo en movimiento. Una historia compleja, repleta de triunfos y fallas, que nos invita a reflexionar sobre las fuerzas motrices del progreso y las responsabilidades que acompañan a la innovación. El hombre que soñó con un coche para todos dejó una marca profunda en la carretera de la historia, una marca que continúa guiándonos y haciéndonos pensar sobre el camino que recorremos y hacia dónde vamos. Si te ha gustado conocer esta historia fascinante de Henry Ford, deja tu me gusta para apoyar el canal y comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas descubran esta jornada increíble. Tu interacción es muy importante para nosotros. ¡Hasta la próxima!